Buenos días, queridos muchachos. Soy el profesor Artur Barranzuela, profesor del área de geometría de Academia Preuniversitaria Omega de Piura. Y hoy día vamos a explicar sobre los temas teóricos de sólidos geométricos, de sólidos de revolución y teoremas de superficies y volúmenes de revolución. Entonces aquí vamos a empezar con el siguiente tema. Sólidos geométricos. ¿Qué son los sólidos geométricos? Los sólidos geométricos también se tienen el nombre de poliedros. En este caso vamos a estudiar lo que son paralelepípedos. ¿Qué es un paralelepípedo? Los paralelepípedos tienen forma de ladrillo, que quiere decir que tiene 6 caras, que son paralelogramas. O sea, un paralelepípedo es aquel poliedro o sólido geométrico que tiene 6 caras, que estas caras están formadas por paralelogramos. En el caso de los paralelepípedos son los siguientes. Tenemos el cubo o hexaedro regular. Las 6 caras son cuadrados, como se puede ver en la figura. 6 caras son cuadrados y por lógica las aristas tienen igual longitud. El paralelepípedo rectangular, rectoedro o ortoedro, las 6 caras son rectángulos, conocido popularmente como un paralelepípedo normal o paralelepípedo. En este caso, todos estos son rectángulos, donde te vas a dar cuenta que aquí, por ejemplo, en el cubo, teníamos que todos sus aristas van a ser iguales, ¿sí o no? En el paralelepípedo rectangular, todas sus aristas opuestas son iguales, ¿cierto? Y te vas a dar cuenta que esta arista es igual que esta, que es igual a esta y esta. Y esta arista de acá es igual que esta y esta. Y por lógica esta arista es igual a esta, que esta y esta, ¿cierto? De esa manera. Otro paralelepípedo es el paralelepípedo recto, donde las bases son paralelogramos y las caras laterales son rectángulos. En este caso, las bases son paralelogramos, pero las caras laterales, o sea, estas caras que están aquí, estas son las laterales y estas son las bases. Las caras forman rectángulos y las bases son paralelogramos, ¿cierto? De esa manera. Y el romboedro son las 6 caras, son rombos, o sea, tienen esta forma de aquí, mira, tienen esta forma donde tienen medidas iguales, pero sus ángulos interiores de las caras son diferentes, ¿sí o no? De esa manera. Básicamente el romboedro cumple que los ángulos opuestos de cada cara son iguales. Entonces de esa manera es como tenemos los tipos de paralelepípedos. Según esto, los más utilizados son el cubo y el rectoedro o ortoedro. Ahora vamos a lo que son fórmulas para el del paralelepípedo rectangular. En este caso tenemos un paralelepípedo rectangular. Tenemos su ancho, su largo y su altura, ¿cierto? Y vamos a definir una variable llamada diagonal. ¿Qué es la diagonal? La diagonal se escribe con D en un paralelepípedo. Y la diagonal va desde el punto opuesto hacia otro punto opuesto, donde la diagonal es la mayor posible. En este caso, la diagonal es igual a raíz cuadrada de a cuadrado más l cuadrado más h cuadrado. Básicamente la diagonal es se puede decir, es aplicando el Pitágoras, pero en 3 dimensiones, ¿cierto? Que son el ancho al cuadrado más el largo al cuadrado más la altura al cuadrado es igual a la diagonal. En este caso la diagonal es una diagonal que pasa de un vértice a otro vértice opuesto. Ya, ten en cuenta que aquí hay varias diagonales que tienen la misma característica. Por ejemplo, acá hay otra diagonal que se puede formar aquí. Acá hay otra. Y acá hay otra, ¿sí o no? De esa manera.
Entonces ahí tenemos la definición de diagonal. O sea, hay diagonales ahí. Las diagonales, hay 4 diagonales en ese caso, pero debemos entender que se forma desde un punto opuesto hacia otro punto opuesto del mismo paralelepípedo, que en este caso es la diagonal de mayor longitud, ¿cierto? Entonces la diagonal de mayor longitud es raíz cuadrada del ancho más la raíz cuadrada más el cuadrado del largo más el cuadrado de la altura, todo es raíz cuadrada. Recuerden que aquí hay varias diagonales, ojo, hay también otra diagonal acá. Acá hay otra diagonal aquí en este punto. Recuerda que las diagonales que estoy dibujando aquí son las diagonales de las caras, más no la diagonal que nosotros hemos entendido ahí. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que entender dos cosas. Hay dos tipos de diagonales. La diagonal que va de un punto opuesto a otro opuesto, que es la diagonal de mayor longitud. Y las diagonales de las caras, que se forman solo únicamente en las caras del paralelepípedo. Y ahora vamos con el área superficial lateral. ¿Qué es el área superficial lateral? Básicamente es el área que se forma a los costados del mismo paralelepípedo. Específicamente, vamos a ponerle un color aquí, son son de esta forma, miren. Son de esta forma aquí este es la área lateral. Este es otra área lateral. Si te das cuenta cuál es la área lateral que está aquí, la que está delante de acá. Otra área lateral sería esta. Y otra sería esta de acá. ¿Sí o no? O sea, las áreas laterales básicamente están representadas por, en este caso, por los lados que están formando, por los lados, por las caras opuestas, que no son paralelas a la base. O sea, en este caso estamos hablando la base. Ten en cuenta que la base es esta de acá, de este abajo, la base. Y los lados son las caras que son más o menos perpendiculares, serían las áreas laterales. Ten en cuenta que las áreas laterales son aquellas, las caras laterales son aquellas que son secantes o perpendiculares a la base. Entonces, por lógica, esa sería esa área. Entonces aquí tenemos que las áreas, la área de la superficie lateral es cuánto, es 2 veces la altura por el ancho por el largo, cierto, porque si es que te das cuenta, te vas a dar cuenta que este es un área y la área cuánto es, largo por ancho, cierto. Acá está la otra área, la área de atrás es ancho por altura. El otro de esta área es igual, el largo por altura, y la otra área es esta de acá, que es el ancho por altura, y listo. Y sumadas esas nos dan esto, la área de superficie lateral es 2 veces la altura por el ancho más largo. El área de superficie total, o sea, viene a ser toda la superficie que está formado por este paralelepípedo, de tanto de las áreas laterales más las áreas de las bases que se forman aquí. Las áreas de las bases son estas, por ejemplo, esta es la área de la base y esta de acá abajo, la área de la base. Entonces sería el área de superficie total, o sea, de toda la superficie de esa paralelepípedo es 2 veces el ancho por largo más el ancho por altura más el largo por altura. ¿Sí o no? Y lo último que vamos a definir aquí es el volumen del paralelepípedo. ¿Cuál es el volumen del paralelepípedo? Es el ancho por el largo por la altura. Esas son fórmulas del paralelepípedo rectangular, que está determinando la diagonal, la área de superficie lateral, el área de superficie total y el volumen de ese paralelepípedo. Tened en cuenta, muchachos, que aquí en este tipo de problemas vamos a tener que saber obviamente todas esas formulitas, porque esas ya son fórmulas para determinar las áreas y el volumen y la diagonal de un paralelepípedo.
En el siguiente caso vamos a ver el prisma. ¿Qué es un prisma? El prisma son poliedros que se encuentran limitados entre dos polígonos planos y congruentes y paralelos, llamados bases, y por tres o más paralelogramos que se llaman caras laterales. En este caso, como se encuentra limitado por dos polígonos planos congruentes y paralelos llamados bases, y por tres o más paralelogramos que se llaman caras laterales. En este caso, mira, tenemos, por ejemplo, la base es esta de acá, como se le señala aquí, y la base aquí también sería esta, que son de igual área. Igual dimensiones, todo, mejor dicho, son iguales, son áreas iguales, ¿cierto? Y son áreas de iguales y bases y dimensiones iguales. Y aquí vamos a tener en cuenta que va a haber una área lateral, como te das cuenta sería todo esto de acá. Están formando, como se llamarían aquí, vamos a poner acá, se llaman estas áreas de acá. Las que están aquí, normalmente las áreas laterales tienen esa forma, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a definir qué cosa, la sección recta. ¿Qué es una sección recta? Si tú te das cuenta, obviamente hay vértices, hay arista de la base, que llama arista básica, hay arista lateral, ¿ya? Que está formado por las áreas laterales. Cara lateral, que obviamente está formado aquí. La cara de las bases, que son estas de aquí arriba y de aquí abajo. La altura de ese prisma. Y la sección recta, que es la sección que se obtiene sobre un plano perpendicular a las aristas laterales. O sea, mejor dicho, la sección recta es una sección, o es un área que es perpendicular a la arista lateral. Ojo, arista lateral, por si acaso, son perpendiculares. Entonces, de esa manera, iremos a entender que la altura es la distancia entre las bases del prisma. O sea, las bases del prisma, la distancia de la base de un prisma a la otra base del mismo prisma se llama altura. Eso es un prisma. Entre los prismas debemos conocer los nombres. Se nombran de acuerdo al número de lados que tiene el polígono de su base. Por ejemplo, tenemos un prisma triangular. Un prisma triangular es aquel que su base está formado por un triángulo. O sea, su base está formada por un triángulo y tiene esta forma más o menos. Un prisma cuadrangular, su base está formado por un cuadrilátero, que puede ser esto, ¿sí o no? El prisma pentagonal está formado por un pentágono, que puede ser este de acá. Listo, entonces tenemos los diferentes tipos de prismas según el número del número de lados de la base, ¿sí o no? Entonces acá también tenemos que tener, mira, en cuenta esto, mira, en todo prisma el número de caras y el vértice está determinado por. Recuerden que el prisma, como es un poliedro, es un sólido geométrico, tenemos que las caras más el número de caras más el número de vértices es igual a la arista más 2. Pero en el prisma también tiene una característica más, que el número de caras es igual a número de aristas dividido entre 3 más 2. Y el número de vértices es igual a 2/3 de la arista. ¿Cierto? De esa manera es que también podemos deducir esto, si te das cuenta, esa característica. Por ejemplo, tenemos un prisma cuadrangular. Vamos a ver. Tengo mi prisma cuadrangular. ¿Te das cuenta aquí? ¿Cuántos vértices tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 8 vértices. Si tiene 8 vértices, el número de aristas es 12. ¿El número de caras cuántos? Unos 6 caras. Y está cumpliendo, ¿cierto? Si por ejemplo tiene vértices, vértice vale 8. Entonces vértice es igual 2/3 de A. Entonces aquí sería 8 es igual 2/3 de A. ¿Cuánto es esto? 4. Entonces la arista vale 12. Tiene 12 aristas. Entonces, ¿cómo puedes contar? Tiene 12 aristas. ¿Y cuántas caras tiene? Según las caras sería 12 sobre 3 más 2. 2 sobre 3, 4 más 2 son 6. ¿Cuántas caras tiene? 6. Y tú cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Y entonces está cumpliendo con esa relación. Entonces, en todo prisma el número de caras y vértices está determinado por
número de caras de un prisma es igual a tercios. Número de aristas sobre 3, suma de 2. Y el número de vértices de un prisma es 2 tercios el número de caras. De esa manera. Ahora, clasificación de los prismas. Tenemos prisma recto, las aristas laterales son perpendiculares a las bases. Como te das cuenta, las aristas laterales son perpendiculares a las bases. Y tenemos un prisma pentagonal recto. Prisma oblicuo, las aristas laterales no son perpendiculares a las bases, son secantes. Entonces en este caso sería un prisma, por ejemplo aquí tenemos un prisma triangular oblicuo. Y por último el prisma regular es un prisma, este prisma es recto y sus bases son polígonos regulares. En este caso el prisma hexagonal recto, tú te das cuenta de que las bases es un hexágono y es un hexágono regular, ¿sí o no? Es un hexágono regular. Ya. Entonces tenemos aquí la clasificación de los prismas y vayamos al siguiente, lo que es prisma recto y sus formulitas. Entonces tenemos un prisma recto que en este caso 2P se llama perímetro de la base. Entonces te das cuenta que aquí tiene una base y como tiene una base, obviamente esta base va a ser igual a la base superior y en esta base va a tener perímetro. Entonces el perímetro, tenemos el perímetro de la base, tenemos la altura del prisma. Obviamente, como aquí vamos a poner aquí, voy a poner el perímetro de la base. ¿Cuál sería el perímetro de la base? El perímetro de la base sería esto, lo que estoy pintando aquí de amarillo. Es el perímetro de la base. La altura, obviamente, la altura será esta distancia de base entre base. ¿Sí o no? El área de la base ya diría que es B. Entonces el área superficial lateral es la suma de las áreas de las caras laterales del prisma recto, que en este caso sería área de superficie lateral es 2 veces el perímetro de la base multiplicado por la altura. ¿Sí o no? El área de superficie total es la suma de todas las áreas de las caras del prisma recto. O sea, va a ser el área superficie total es igual al área de superficie lateral más 2 veces el área de la base. Y el volumen es la capacidad que puede tener el prisma recto, que en este caso es la base multiplicado por la altura. Estas fórmulas también se utilizan para prismas regulares. O sea, ten en cuenta que un prisma regular es un prisma recto que tiene a bases polígonos regulares. Y entonces acá debemos entender aquí, estas fórmulas también se utilizan para prismas regulares. Ahora sigamos con prisma oblicuo. ¿Qué es un prisma oblicuo? El prisma oblicuo es aquel prisma donde las las caras laterales de un prisma no son paralelas con las bases, como se puede ver en la figura. Y aquí debemos entender esto. Primero, observamos aquí esta área que se forma aquí, llamada área de sección recta, ¿sí o no? Definido anteriormente. Esta área está formada por líneas perpendiculares a las aristas del prisma oblicuo, ¿sí o no? También debemos definir la altura del prisma, que se va de distancia de base a base, el área de la base, el área de sección recta, y el área y la arista lateral. En este caso, para determinar el área de la superficie lateral, o sea, obviamente estas líneas acá, todas estas áreas laterales, ¿a cuánto va a ser eso? O sea, área de superficie lateral es igual a 2 veces el perímetro de la sección recta multiplicado por la arista lateral, teniendo en cuenta que las aristas laterales son iguales, o sea, todas las aristas tienen igual medida, igual longitud. Y el área de superficie total viene a ser la suma de todas las áreas de las caras del prisma oblicuo, que en este caso va a ser área de superficie total es igual a área de superficie lateral más 2 veces el área de la base. Y por último,
el volumen, o sea, toda la capacidad que puede tener el prisma oblicuo es todo el oblicuo, todo el oblicuo. El volumen es el área de sección recta multiplicado por la arista lateral, o también la base multiplicado por la altura. Estas dos, según cuál fórmula utilices, puede determinar el prisma oblicuo. Ahora, hay que definir lo que es un tronco de prisma. ¿Qué es un tronco de prisma? Un tronco de prisma básicamente es la porción de un prisma comprendida entre sus bases y una sección no paralela a la base que corta todas las aristas laterales. O sea, básicamente tengo un prisma donde se corta por medio de un plano que no es paralelo a las bases y separa este prisma en un prisma de esta forma. O sea, de este prisma cortamos separamos esto, tenemos esta parte. Y este es un tronco de prisma. De esa manera definimos. Te vas a dar cuenta que el área, la base superior es diferente a la base inferior, ¿cierto? Debido al corte. Y te vas a dar cuenta que las aristas no van a tener igual medida. Te recuerda que los prismas anteriores, prismas recto, prisma regular y prisma oblicuo, sus aristas tienen igual medida. Aquí en este caso no. Debido al corte, este tronco de prisma se forma de esta manera, ¿cierto? Y por eso es que vamos a definir el tronco de prisma triangular recto. En este caso vamos a definir muy bien un solo tipo de tronco de prisma llamado tronco de prisma triangular recto, que básicamente es cuando este prisma, su base es un triángulo. Únicamente cuando es triángulo y cuando aquí son rectos, ¿cierto? Entonces acá te vas a dar cuenta que entonces tenemos que este tronco de prisma triangular recto, porque su base es un triángulo y su base, su base inferior es un triángulo y la base superior es otro triángulo, pero de diferentes áreas, ¿cierto? Entonces aquí vamos a determinar el área de la superficie lateral, que es la suma de las áreas de las caras laterales del tronco de prisma, donde sus caras son trapecios rectos. Y va a ser suma de las áreas de las caras laterales que tenemos aquí, porque como es un prisma donde su base es un triángulo, entonces vamos a darnos cuenta que va a ser la suma de los trapecios de estas áreas. Y nosotros vamos a utilizar la fórmula según corresponda al área de un trapecio. Además, el área de la superficie total, o sea, todo el área, todo el alrededor de este tronco va a ser la suma de todas las áreas de las caras del tronco del prisma. O sea, área de superficie total es el área de superficie lateral más la base inferior más la base superior B1. Y el volumen es la capacidad que puede tener el tronco de prisma triangular recto, que en este caso la fórmula sería: el volumen es la base multiplicado por la suma de las aristas de este tronco de prisma dividido entre 3. Entonces, de esa manera es como tenemos las fórmulas para un tronco de prisma triangular recto. Debes recordar que en este caso, en estos temas sobre sólidos geométricos, como en el caso del paralelepípedos, prisma, después vamos a ver triángulos, tienen diferentes fórmulas. Algunas fórmulas se parecen unas de otras y otras fórmulas son consecuencias de determinar una en función de otra, porque el área lateral obviamente es el área que está alrededor de cierto sólido geométrico. El área total es la suma de todo el contorno que está formado este sólido geométrico, y el volumen es todo, sin excepción, todo el espacio que ocupa ese sólido geométrico. Entonces aquí vamos ahora a la pirámide. ¿Qué es la pirámide? La pirámide es un poliedro que está limitado por una región poligonal llamada base y por 3 o varias regiones triangulares no coplanares que tienen un vértice común que se llaman caras laterales. En este caso tenemos el vértice de la pirámide. El vértice es muy importante porque es el punto donde se cruzan las áreas o las caras laterales de este sólido geométrico, ¿cierto? La altura es el segmento perpendicular que se traza del vértice de la pirámide al plano de la base. Como se puede ver, ojo, es perpendicular a la base. Recuerda que aquí en los prismas solo hay una base, ¿cierto? Solo hay una base llamada la base normal, base.
y que tiene arista básica, obviamente las aristas de la base, o sea, la arista de la cara de la base, y las aristas laterales que forman las caras laterales de este sólido geométrico llamado pirámide. Ya, recuerda que aquí vértice es el vértice superior que está aquí, mira, como se puede apuntar. Y aquí vamos a tener en cuenta los nombres de las pirámides. Se nombra de acuerdo al número de lados que tiene el polígono de su base. Por ejemplo, pirámide triangular o tetraedro. La pirámide triangular o tetraedro es básicamente una pirámide de esta forma, donde la base es un triángulo. Esta es mi base, ¿cierto? Por eso se llama pirámide triangular o tetraedro, porque aquí tiene 4 caras, por eso se llama tetraedro. Ya, pirámide cuadrangular es una pirámide donde está su base es un cuadrilátero, ¿cierto? Esta es su base, es un cuadrilátero, y aquí te das cuenta que está formado por 5 caras. Y así, pirámide pentagonal de aquí está formado por la base es un pentágono, y ahí está el vértice, y tenemos acá esto, de esa manera. Y aquí en todo pirámide se cumple que el número de vértices es igual al número de caras, que es igual al número de aristas dividido entre 2, le sumas 1. De esa manera es como tenemos aquí simples propiedades de la pirámide. No se van a olvidar de esto por si acaso. Si quieren terminar, número de vértices, número de caras y número de aristas, utiliza esta formulita. De esa manera. Ahora, vayamos a lo que es una pirámide en fórmulas, que en este caso vamos a determinar la altura que va del vértice hacia la base, debe estar perpendicular. Área de la base de la pirámide, que en este caso mide B. Y tenemos el área de la superficie lateral, que es la suma de las áreas de las caras laterales de la pirámide, que en este caso suma de las áreas de las caras laterales. El área de superficie total, que es la suma de todas las áreas de las caras de la pirámide, que es área de la superficie total, es área de la superficie lateral más la base. Y el volumen, que es la capacidad que puede tener la pirámide, que en este caso el volumen va a ser 1/3 de la base multiplicado por la altura. Teniendo en cuenta que estas fórmulas debes utilizarlas según el tipo de pirámide, porque hay tipos de pirámide acá. Y el último, el volumen, si te das cuenta, un volumen es 1/3 del volumen de un prisma, ¿cierto? Recuerda que el volumen de un prisma es la base por la altura. Pero aquí es 1/3, ¿por qué? Porque la relación que hay entre el volumen de un prisma y un volumen de pirámide es 1/3. O sea, el volumen de pirámide es la tercera parte de un volumen de un prisma, que se formaría con las mismas condiciones, con la misma base que tiene. O sea, aquí el prisma y la pirámide, si tienen las mismas bases, su relación es 1/3. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, porque mira, si recuerdas bien un prisma, por ejemplo, aquí si dibujáramos una altura aquí, vamos a dibujar aquí una altura. Alturas acá, de esta manera. Entonces aquí alturas. Y trazamos esto de aquí. Te das cuenta que se formaría un prisma, ¿cierto? Un prisma. Mira, un prisma. Y este prisma, te vas a dar cuenta, va a ser 3 veces. El volumen del prisma va a ser 3 veces el volumen de la pirámide, o el volumen de la pirámide es la tercera parte del volumen del prisma, que se proyectaría con la misma base de la pirámide, de esa forma. Entonces tenemos en cuenta esto. Ahora vamos a lo que es una pirámide regular. ¿Qué es una pirámide regular? Cuando una pirámide tiene como base un polígono regular y sus caras laterales son triángulos isósceles y su altura cae en el centro de la base. Aquí vamos a determinar aquí vamos a poner el apotema de la pirámide a la perpendicular que se da por el vértice de la pirámide a uno de los lados. La apotema es eso, mira. La apotema es parte del vértice hacia una de las aristas, básicas del prisma. Entonces aquí te das cuenta. Tenemos aquí que en esta pirámide sus caras laterales son triángulos isósceles. Y la base es un polígono regular, donde aquí gracias a eso puedo formar la apotema, que es perpendicular, que se traza por el vértice de la pirámide a uno de los lados. Aquí tenemos que el perímetro de la base, ¿cuánto es? Es esto de acá.
La apotema, esta línea que forma acá, que es perpendicular a la arista de la base. Y la altura es perpendicular. Obviamente la altura es perpendicular a la base y parte del vértice de la misma pirámide. Entonces tenemos en cuenta esto. Tenemos aquí la área de la base de la pirámide y la altura de la pirámide. Y podemos determinar las fórmulas del área de la superficie lateral, que es el perímetro de la base multiplicado por la apotema y dividido entre 2. El área de las superficies laterales. El área de superficie total sería área de la superficie lateral más el área de la base. Y el volumen sería 1/3 de la base multiplicado por la altura. Aquí no ha cambiado mucho la fórmula con respecto a la anterior, a pirámides. Ahora, otro tipo de pirámides que debemos entender es la semejanza de pirámides que da. Todo plano paralelo al plano de la base de una pirámide determina una pirámide parcialmente semejante a dicha pirámide y se cumple. Mira, si tuvieras aquí una pirámide, la pirámide O ABC, y por aquí pasa este plano, el plano OMN, y te vas a dar cuenta que se va a formar la pirámide OMQN, ¿sí o no? MQN. Que estos de aquí te vas a dar cuenta que este plano que está aquí es paralelo a este plano de acá, ¿cierto? Como dice aquí. Y debido a esto va a formar diferentes alturas. Para la pirámide OMQN va a formar una altura H1, y para la pirámide OABC va a formar una altura H. Y va a cumplir esto. Te va a cumplir que OM sobre OA, o sea, esto sobre esto, va a ser igual a ON dividido entre OB, que va a ser igual a OQ dividido entre OC, que es igual a la altura de la pirámide del pirámide OMNQ sobre la altura de la pirámide OABC de ABC, que es H1 sobre H. Eso debe cumplir. Si cumple esto, entonces cumplirá lo siguiente. ¿Qué cumple lo siguiente? A ver, vamos a ver aquí, borrar acá. Vamos a borrar acá, decimos aquí que que el triángulo MNQ es semejante al triángulo ABC. Es también, eso va a cumplir eso si cumple la primera. Y si cumple estas dos, cumple la siguiente. La área puede ser la área de la pirámide OMNQ dividida entre el área de la pirámide OABC. O sea, puede ser cualquier área. Puede ser el área de la base, puede ser el área de la superficie lateral o la área total de la superficie total. Va a ser igual a H1 al cuadrado sobre H al cuadrado. O sea, las alturas de cada correspondiente pirámide, pero al cuadrado. Y el volumen del prisma, perdón, el volumen de la pirámide OMNQ sobre el volumen de la pirámide OABC va a ser proporcional a la altura del prisma de la pirámide OMNQ sobre la altura de la pirámide OABC elevado al cubo, como se puede ver. Esa es la semejanza de pirámides. Eso debemos entenderlo bien para ciertos problemas sobre semejanza de pirámides. Específicamente aquellos problemas donde dice que hay una superficie plana que corta una pirámide. Entonces, de esto, nosotros tenemos que también saber lo que es un tronco de pirámide, porque es otro tipo de pirámide, que en este caso es la porción de una pirámide comprendida entre la base y un planus secante que corta todas las aristas laterales. Entonces aquí tenemos que, mira, tenemos una pirámide, ¿cierto? Una pirámide, y que es cortada por un plano que es secante o que secante a las aristas laterales, ¿ya? O sea, aquí te vas a dar cuenta que en este plano necesariamente no es paralelo al plano de la base, o sea, está cortando de esta manera, y te va a quedar que el triángulo se va a formar así, ¿sí o no? Tronco de pirámide. Aquí se formó esto. Cortas este, sacas este pedazo, te queda esto. Y este es un tronco de pirámide, ¿ya? Hay diferentes tipos, pero el que vamos a utilizar ahorita es el tronco de pirámide regular de bases paralelas. O sea, te vas a dar cuenta que aquí la base es una base. La base es paralela a la base superior que se ha cortado, ¿cierto? Y te vas a dar cuenta que tenemos el perímetro de la base inferior, el perímetro de la base superior, el área de la base inferior, el área de la base superior, la altura del tronco
y el apotema del tronco de pirámide. Teniendo en cuenta que la base, estas dos bases, la base que se tiene de la pirámide original y la base que se ha cortado son necesariamente paralelas, ¿ya? Y que compre que el área de superficie lateral, ¿cuánto es? Es la suma de los perímetros de la base superior como la base inferior dividido entre 2, todo esto multiplicado por la apotema, ¿ya? El área de superficie total será el área de superficie lateral más la base del área inferior más la base del área superior, y el volumen de todo este volumen de este tronco va a ser h sobre 3 multiplicado por la base inferior más la base superior más la raíz cuadrada de la base superior multiplicada por la base inferior. De esa manera es como tenemos las áreas y volúmenes de un tronco de pirámide regular de bases paralelas. Tener en cuenta que estas bases necesariamente son paralelas para poder utilizar estas fórmulas. De esa manera es como vemos aquí las pirámides. Y ahora vamos con los sólidos de revolución. ¿Qué son los sólidos de revolución? Los sólidos de revolución, lo primero que debemos conocer es la definición de superficie cilíndrica. ¿Qué es una superficie cilíndrica? Es un sólido engendrado por una recta llamada generatriz. Tenemos la generatriz, que se pasa por medio de una línea curva plana cerrada llamada directriz. O sea, esta recta está a pasar por esta directriz. O sea, va a pasar por aquí. Esta línea va a pasar. O sea, sigue por aquí. ¿Qué forma? Una superficie cilíndrica. Ya, esta generatriz te va a formar una superficie cilíndrica que está determinada aquí. Mira, si te das cuenta, mira, sería todo esto. Mira, sería un momento, sería todo esto de acá. Mira, te das cuenta, o sea, la generatriz se va a formar toda esta superficie. ¿Sí o no? O sea, va a pasar por aquí y va a generar una superficie que va pasando aquí. Listo. Y no solo la parte de aquí, sino la parte de atrás también. ¿Cierto? Eso también tenemos la parte de atrás. Y esa es la superficie cilíndrica. En este caso la directriz es una circunferencia. Puede ser cualquier otro tipo de curva, pero en este caso, para que sea una superficie cilíndrica, tiene que formar la directriz una circunferencia. Y en este caso tenemos que hay dos bases. Mira, la base inferior que se forma aquí, si te das cuenta se va a formar acá más o menos, y la base superior que se forma aquí. Si nosotros te damos cuenta que hay dos planos, la base inferior y la base superior, donde la distancia de la base superior a la base inferior es la distancia o la longitud de la generatriz. Ya, esa es la longitud de la generatriz. Entonces ten en cuenta que la generatriz obviamente es la distancia, o bueno, la longitud de la base inferior a la base superior. Ojo, la longitud tiene que tener la generatriz. O sea, la generatriz es la línea que forma aquí. O sea, pues es esta o esta de acá. Según en la figura, porque te vas a dar cuenta que la generatriz es alrededor de la superficie que genera la generatriz. Por eso se llama generatriz. ¿Ya? Y entonces, debido a esto, vamos a determinar el cilindro de revolución, que es el sólido engendrado por un rectángulo cuando gire una vuelta completa alrededor de uno de sus lados. O sea, tengo un rectángulo que está girando con respecto a con el eje de uno de sus lados. Ojo, este rectángulo tiene altura h y altura y ancho r, donde la generatriz del cilindro de revolución es perpendicular a la base. Mira, te vas a dar cuenta que esto al girar forma que la generatriz, ojo, por si acaso es la generatriz, que en este caso es la altura, porque dice, y tiene la misma medida que la altura. O sea, la altura y la generatriz tienen las mismas dimensiones o la misma longitud. Y al girar este rectángulo sobre su propio eje respecto a uno de sus lados, genera un cilindro de revolución que también se le llama cilindro recto. ¿Por qué? Porque la generatriz y el área de la base
y la base, o el plano de la base, son perpendiculares. Listo. Y aquí con esto tenemos el área de superficie lateral, que es 2pi por el radio. Ojo, ¿el radio qué es? Miren, este radio es este de acá, que se forma obviamente debido a que como está girando este rectángulo, va a formar una área de un círculo y de radio r, que en este caso sería la base de acá, multiplicado por la altura. Ese sería el área de superficie lateral. Ojo, el área de superficie lateral es esto. Mira, el área de superficie lateral es esto que estoy marcando. Ojo, de aquí a acá, mira, de aquí a acá, así. ¿Sí o no? De esa manera. Y entonces sería, ¿cuánto es el área de superficie lateral de un cilindro de revolución o cilindro recto? Es 2pi por radio por la altura. El área de superficie total es igual a 2pi por radio por la altura más el radio. ¿Sí o no? Tened en cuenta, muchachos, que aquí la generatriz es igual que la altura. Bueno, en longitud son iguales, pero en el concepto es muy diferente uno del otro. Aunque el concepto también debemos entender que la generatriz básicamente es esa línea que se forma, esa recta que se forma la superficie del cilindro de revolución, generando el cilindro, obviamente. Y en este caso te queda que el volumen va a ser pi por radio al cuadrado multiplicado por el otro. Pero te das cuenta, mía, te das cuenta que sería, este es el área de la base del cilindro multiplicado por la altura, te va a dar el cilindro, el volumen del cilindro de revolución. O sea, pi por radio cuadrado por el otro. Aquí también vamos a poner el volumen es la base multiplicado por la altura. Aquí también va a ser el área de superficie lateral más el área de la base. O sea, ve que te vas a dar cuenta aquí, al área de superficie lateral es esto. Y la base, ¿cuánto es la base de ese cilindro? Es pi por radio cuadrado. Por eso es que te salen estas fórmulas. En forma general, tú puedes deducirlo aquí, teniendo en cuenta, sabiendo muy bien tus definiciones de círculo y tus definiciones de superficie y volumen, tú te das cuenta que, por ejemplo, la área de superficie lateral es 2pi por radio. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, sería el área de lateral, sería ¿qué cosa? Mira, te das cuenta, el área lateral sería esto, ¿cierto? Multiplicado por la altura, se formaría el área lateral, ¿cierto? El área lateral, 2pi por radio por la altura. El área de superficie total sería área lateral más la base, por eso es que te queda esto. Área de la superficie lateral es 2pi por radio por la altura más la base, que es pi por radio al cuadrado, porque se forma de esta manera. ¿Sí o no? De esa forma. Entonces aquí entendemos eso. Ya, entonces en forma generalizada tenemos estas definiciones sobre estas formulitas sobre el cono de revolución. En forma general, teniendo en cuenta que aquí solo estoy utilizando de una vez lo que tenemos aquí, o sea, la área, superficie lateral, el área de superficie total y el volumen están determinados por esas fórmulas donde nomás están el radio y la altura. Las fórmulas que les he puesto acá también son válidas, pero siempre y cuando tú recuerdes cómo utilizarlas correctamente, ¿ya? Otra fórmula, ojo, recuerda que este es un cilindro recto, también llamado cilindro de revolución. Otro tipo de cilindro, otra cosa que debemos saber es el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro recto. Dice, el desarrollo de una superficie lateral de un cilindro recto. Si tienes un cilindro recto, tienes la altura y su radio, ¿cierto? Y el área lateral obviamente que es esto de acá, el área lateral es todo esto, hasta acá, ¿sí o no? Y el desarrollo de superficie lateral de un cilindro recto es un rectángulo cuadrado, de modo que uno de sus lados es la longitud de la circunferencia de la base y el otro lado es la altura del cilindro. O sea, el desarrollo de superficie lateral sería esto, o sea, el área lateral se transforma en esto, en un rectángulo, en un cuadrado, según lo que diga el problema, donde la altura es la misma y esta longitud de acá es 2pi por radio, o sea, el desarrollo de esto se forma esto, y eso es desarrollo en la superficie lateral de un cilindro recto, o sea, transformas el área lateral en un rectángulo, o sea, tú sacas este área lateral y lo desplazas, lo pones en el plano y se formaría un rectángulo de altura h y base 2pi por radio o ancho 2pi por radio. De esa manera es el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro
recto. ¿Qué más? Tenemos también lo que es un cilindro equilátero. Un cilindro equilátero es cuando el cilindro recto, su altura es igual al diámetro de la base. O sea, tienes un cilindro, cualquier cilindro recto, donde la altura es 2 veces el radio. Esa es la definición exacta. La altura de un cilindro es 2 veces el radio. Ojo, tiene que recordar que es un cilindro recto. Ya, o sea, este está un cilindro equilátero. Y utilizando mis fórmulas anteriores te voy a dar cuenta que el área y superficie lateral es 4pi por radio cuadrado. El área y superficie total es 6pi por radio cuadrado. Y el volumen es 2pi por radio al cubo. ¿Sí o no? Esas son las fórmulas. Ya reemplazando los valores de la altura es igual a 2 veces radio. Entonces te tiene que quedar que esto en función del radio. O si no, lo puedes funcionar en función de h, según lo que tú quieras hallar. ¿Ya? Pero estas fórmulas son únicamente para cilindro equilátero. Y ahora vamos a ver al cilindro oblicuo. Es aquel cilindro donde la generatriz es secante con la base del cilindro. En este caso ocurre esto, mira, el cilindro oblicuo, te vas a dar cuenta que aquí las bases tienen igual medida, pero la generatriz es secante con el plano de la base. O sea, el segmento de la generatriz es secante con el plano de la base. Y te das cuenta que si prolongas aquí el plano de la base, tienes la altura, ¿cierto? La altura en este caso es perpendicular. O sea, la distancia, básicamente la altura es la distancia de una base hacia la otra base. De la base inferior a la base superior. Teniendo en cuenta que las bases son iguales. ¿Ya? Y esto genera un ángulo en las bases, ¿cierto? O sea, un ángulo entre la generatriz y el plano de la base, que se vamos a llamar tita aquí en este caso. Y que aquí tú puedes formar el área de sección recta. Que te das cuenta que si forma el área va a ser un círculo. Y este círculo, el área de sección recta, va a ser necesariamente perpendicular a la generatriz. Y entonces la fórmula para este caso tenemos que, por medio de funciones trigonométricas o razones trigonométricas, aquí vemos que la altura es igual a la generatriz multiplicado por el seno del ángulo que forma. Y que el área de la superficie lateral va a ser 2pi por el radio por la generatriz. El área y superficie total es 2pi por radio por la generatriz más 2 veces la base. El volumen va a ser la base por la altura o pi por radio cuadrado por la generatriz. Teniendo en cuenta, muchachos, que aquí debemos conocer muy bien el radio de el área de la sección recta, ¿cierto? Para poder saber cuánto es este valor, ¿cierto? Porque te das cuenta que todos están determinados por ese valor, R, el radio. Entonces yo debo sacar mi sección recta y debo hacer que sea obviamente perpendicular a la generatriz y puede determinar qué cosa, cuánto vale ese radio, ¿sí o no? Cuánto vale ese radio de acá. Entonces aquí es importante saber el ángulo y cuánto mide la generatriz y la altura para poder determinar el radio y así determinar el área de superficie lateral, el área de superficie total y el volumen. Aunque si tienes la base, tienes la altura, aplicas nada más, ¿cierto? Si te dan el radio, entonces ya nomás aplicas tu fórmula según. Ojo, tener en cuenta que estas fórmulas son únicamente para el cilindro oblicuo, no es para otros cilindros, ya. Y aquí vemos que se está utilizando la generatriz, ya. La generatriz, su definición exacta, la generatriz básicamente es este segmento que une la base inferior con la base superior. La altura básicamente es la distancia que hay entre las bases, ya. Ahora vamos a lo que es un tronco de cilindro de revolución. Tenemos un cilindro cualquiera. Esa porción de cilindro comprende entre su base y un plano secante no paralelo al plano de la base. O sea, básicamente esto, te vas a dar cuenta que aquí se ha cortado. O sea, era un cilindro así. Y ha pasado un plano que no es paralelo a la base. Y se ha cortado acá. Se ha originado esto. ¿Sí o no? Y esto es lo que se forma aquí. Cortas ahí, sale eso. Y obviamente aquí hay unas definiciones que debemos entender aquí muy bien. ¿Cuáles son? El radio de la base. Ojo, de la base inferior.
el eje del tronco. O el eje del tronco aquí es este G, que no es igual como el generatrix del tronco, por si acaso. Área de la base inferior, que es B mayúscula. B1, que es área de la base superior, que es B mayúscula 1. La generatriz mayor, que en este caso es la generatriz de mayor longitud, que es A. La generatriz menor, que es la generatriz de menor longitud, que es B. Te das cuenta que como se forma, hay una generatriz que se forma aquí, que es la mayor, y la otra que es menor, que es esta. ¿Sí o no? De esa forma. ¿Qué más? Y tenemos lo siguiente, que el eje de tronco es igual a la suma de las generatrices dividido entre 2. O sea, es un promedio, ¿cierto? Si te das cuenta es un promedio. Si te das cuenta aquí, sale un promedio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí se forma en forma transversal un ¿qué? Un trapecio. Y este trapecio te das cuenta que el radio de la base R es igual acá, y origina esto y forma el eje del tronco. Y con este eje de tronco yo puedo ver el área de la superficie lateral, que es 2pi por el radio por el eje de tronco. Ojo, el radio de la base por si acaso. El área de superficie total es el área de superficie total es igual a la superficie lateral más el área de la base inferior más el área de la base superior. Ya. Y el volumen es igual pi por radio cuadrado por el eje del tronco. Aquí hay que definir muy bien el eje de tronco, saber utilizarlo muy bien. Y tener en cuenta que debemos tener ¿qué cosa? Las generatrices mayor y menor. Entonces de esa manera es como entendemos lo que es un tronco de cilindro de revolución. Ahora vamos a otra definición importante, otra figura, otro sólido geométrico. Estos ya son sólidos geométricos. Es el cono de revolución, que en este caso es sólido engendrado por un triángulo rectángulo cuando gira una vuelta completa alrededor de uno de sus catetos. También se le llama cono de circular recto, que en este caso tenemos un triángulo y gira en una de sus catetos, que en este caso tiene dimensión h, y acá el otro cateto mide r, y aquí la g es la generatriz, porque esta generatriz va a formar el cono. Te das cuenta, va a girar y se va a formar esto. Este es un cono, ¿cierto? Un cono de chupete, un cono de este tránsito, etcétera. Está formando por la generatriz. La generatriz es la línea que está aquí, que al girar ha formado este cono, donde se forma el radio y la altura h. En este caso R es el radio de la base, la G es generatriz del eje del tronco y h es la altura del cono. Ojo, este es el cono, por si acaso, este es cono. Entonces la generatriz en este caso va a ser la raíz cuadrada del radio cuadrado más h cuadrado. O sea, la generatriz del cono de revolución es igual a radio de la base al cuadrado más la altura del cono al cuadrado, todo en raíz cuadrada. El área de superficie lateral, utilizando mis fórmulas, sería área de superficie lateral es pi por radio de la base multiplicado por la generatriz del cono. Y el área de la superficie total es igual, el área de superficie total es pi por el radio de la base multiplicado por la generatriz del cono más el radio del cono. ¿Sí o no? Y el volumen va a ser un tercio del volumen de un cilindro de cono con igual base, ¿cierto? De un cilindro de igual base, mira, sería volumen pi por radio cuadrado por la altura dividido entre 3. Es igual que en este caso tenemos, por ejemplo, aquí, tenemos acá esto, sería básicamente el área, se formaría un cilindro. Entonces este cilindro es 3 veces el volumen del cono. Ojo, en volumen por si acaso. Entonces aquí te vas a dar cuenta que el volumen de este cono es la tercera parte del volumen del cilindro generado con la misma base. ¿Ya? Entonces de esa manera es como entendemos aquí. Entonces tenemos que el volumen es pi por radio cuadrado por altura sobre 3. Otra cosa que debemos entender es el desarrollo de la superficie lateral de un cono circular recto. Estas formulitas de acá, todo esto, es de un cono circular recto o cono de revolución, que gracias a eso podemos hacer un desarrollo de la superficie lateral de un cono circular recto, que en este caso el desarrollo de la superficie lateral de un cono es un sector circular cuyo radio es la generatriz y la longitud del arco es la longitud de la circunferencia en la base. O sea, tengo mi cono de circular recto o cono de revolución y el área lateral lo voy a desplazar y voy a formar esto. Entonces te das cuenta que aquí ¿cómo se llama?
la base tiene un perímetro que se va a llamar 2pi por radio. Y estos radios que se forman aquí es la generatriz. O sea, mejor dicho, te estoy diciendo que el área lateral, si tú lo pones en el plano y lo aplanas, se forma esta superficie de sector circular con un ángulo phi. Y esto origina que te das cuenta que la base, obviamente la base es pi por radio cuadrado, el círculo, o sea, el círculo. Y entonces el ángulo central de desarrollo de la superficie lateral, que es phi, va a ser 360 grados multiplicado por el radio sobre g. Recordando esto sobre la base, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que desarrollas el área lateral como si fuera un círculo. Por eso es que phi, el ángulo phi, es 360 grados por r sobre g, ¿cierto? Básicamente tratas de que el área de superficie lateral se transforme básicamente en un sector circular. Un sector circular que obviamente tú te vas a dar cuenta que este sector circular, si la generatriz sea generatriz por phi, es igual a 2pi por radio. Entonces phi cuánto es 2pi por r sobre g, pero 2pi cuánto es 360 grados. Y eso sale la formulita, ¿cierto? Entonces, ese es el mejor dicho, que el área de superficie lateral se transforma en un sector circular, teniendo en cuenta que la base te va a dar el arco de acá. ¿Ya? O sea, transformas el área de superficie lateral en un sector circular. Nada más. De radio G. Y longitud de arco 2pi por radio. De esa manera. Ahora otra cosa que debemos saber es el cono equilátero. ¿Qué es el cono equilátero? Se llama cono equilátero cuando la generatriz es igual al diámetro de su base. En este caso, el cono equilátero, tenemos que la generatriz es 2 veces de radio, ¿cierto? Y en este caso, el área de superficie lateral, en función de radios, área de superficie lateral es 2pi por radio cuadrado, área de superficie total es 3pi por radio cuadrado, y el volumen es 2pi por radio al cubo sobre 3. Entonces, tendríamos esto para un cono equilátero. O sea, esas fórmulas son únicamente para conos equiláteros, ¿sí o no? Conos equiláteros. Ahora vamos a qué semejanza de conos que tenemos. Por ejemplo, en un cono, si se interseca un plano paralelo a la base del mismo, este genera un cono semejante al primero y cumple las siguientes relaciones. Entonces aquí tú debes dar cuenta. Mira, tengo un cono B, el cono B, B O B M O N. Este es mi cono, ¿ya? Y tú te vas a dar cuenta que aquí hay una altura, ¿cierto? Ojo, este es, que ten en cuenta, es un cono de revolución por si acaso. Y tiene un radio R mayúscula. Si yo pongo un plano paralelo al plano de la base de este cono, te das cuenta que aquí se forma un radio R minúscula, ¿cierto? ¿Cierto? Siempre y cuando este plano sea plano paralelo a la base. Entonces aquí te vas a dar cuenta que una relación, primero, que BA sobre BM es igual a B sobre M, que la altura aquí, vamos a poner aquí, que la altura BC sobre BO es igual al radio R minúscula sobre radio R mayúscula. Entonces, si cumple esta relación, cumple la segunda relación, que es el volumen del área del cono BAB es sobre el área del cono BMN es igual al radio R minúscula sobre radio R mayúscula elevado al cuadrado. Ten en cuenta que puede ser el área de la base o el área lateral o el área total, el área de superficie total. Y que en volumen, el volumen del cono BAB dividido entre el volumen del cono BMN va a ser el radio R minúscula sobre radio R mayúscula elevado al cubo. Esa es como se utiliza la semejanza de conos. ¿Ya? La semejanza de conos. Es importante aquí porque muchos problemas utilizan la semejanza de conos. ¿Ya? Y tú tienes que saber muy bien utilizarlo. Y saber qué relación estás utilizando aquí entre uno y otro. ¿Qué relación? Ojo, tener en cuenta que este radio y este radio R minúsculo y radio R mayúscula también se puede sacar en función de la altura. Porque aquí también puede ser esta altura. Y esta altura de acá. ¿Ya? Porque igualmente hay una relación aquí. Puedes poner la altura H1 sobre la altura H. Y te das cuenta que sería H sobre H. Y aquí en este caso sería H sobre H al cuadrado, ¿sí o no? O también en este caso H mayúscula sobre H. H minúscula sobre H mayúscula elevado al cubo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay una relación
entre estas alturas, ¿cierto? Si hay una relación entre la altura y los radios de cada uno de estos conos semejantes. O sea, mejor dicho, que cuando ves la primera opción, te das cuenta de esta opción, entonces dices, entonces estamos hablando de semejante. O sea, debe cumplir esto, la primera condición, para que cumpla las demás, si no, no va a cumplir. ¿Ya? Eso debes entenderlo bien, porque si cumple esta opción aquí, entonces puede cumplir las demás. Otra cosa importante de los conos que debemos saber es el tronco de cono de revolución de bases paralelas. En este caso, un tronco de cono de revolución es la porción del cono de revolución. O sea, básicamente tienes un cono, ¿sí o no? Y le cortas un plano que es paralelo, ¿sí o no? Y te va a quedar esta especie de acá, ¿cierto? Le cortas un pedazo de cono de un plano paralelo a la base y se forma esto, ¿sí o no? Y te vas a percatar que este tronco de cono de revolución de bases paralelas, porque las bases son paralelas, tiene su radio R mayúscula y radio R minúscula, R mayúscula para la base inferior y R minúscula para la base superior, y tiene la generatriz G y la altura H. Y tenemos que radio de la base inferior, R radio de la base superior, la generatriz del eje de tronco, la altura del tronco de cono, y tenemos que sacar la área de superficie lateral, que es pi por R mayúscula más R minúscula por G, o pi por el radio de la base inferior más el radio de la base superior multiplicado por la generatriz del eje de tronco. El área de superficie total, ¿cuánto va a ser? Va a ser la área de superficie total es pi por el radio del eje base inferior más el radio de la base superior por la generatriz más pi por el radio de la base inferior al cuadrado más el radio de la base superior al cuadrado. Y el volumen va a ser determinado por pi por la altura sobre 3 por el radio de la por h, ojo, h es la altura del tronco, por el radio de la base inferior al cuadrado más el radio de la base superior al cuadrado más el radio por la altura. De esa manera es como podemos determinar el tronco, las diferentes fórmulas del tronco de cono de revolución de bases paralelas. Ojo, ten en cuenta que esto es únicamente para tronco de cono de revolución de bases paralelas. Y ya con esto tenemos aquí aquellos sólidos de revolución más comunes, pero no son los únicos, hay más. Solo que para este caso vamos a tener que aprender teoremas de superficie y sólido de revolución. O sea, teoremas de superficie y sólido de revolución, como por ejemplo el teorema de Arquímedes, que es el teorema 1, que dice el área generada por una línea poligonal regular que gira alrededor de un eje. O sea, tengo línea poligonal, una línea poligonal, donde gira alrededor de su eje, o sea, gira en un eje. Está girando, que empieza a girar. ¿Ya? Entonces está girando, y al girar forma, te vas a dar cuenta, y pasa por centro sin atravesarlo, es igual al producto. O sea, al girar esto, forma una superficie. Que esta superficie va a ser definida así, mira, superficie, por si acaso, está generando una superficie. Está generando una superficie. Esa superficie es igual al producto de la longitud de la superficie, de la circunferencia, del apotema. Aquí el apotema obviamente te vas a acordar del centro hacia la línea de acá, ¿cierto? Esta línea de acá. Es el apotema multiplicado por la proyección de la línea poligonal sobre el eje. O sea, la superficie generada por la línea poligonal es la superficie generada por esta línea poligonal alrededor del eje M, o sea, en este caso el eje M, es 2pi por la apotema por la proyección de KLMN sobre el mismo eje. Que en este caso te vas a dar cuenta que la apotema en este caso va a ser AB. Ya, esa es la apotema. Va a ser del centro de esta línea poligonal regular hacia el eje, que obviamente van a ser perpendiculares, multiplicado por la proyección de la línea poligonal sobre el mismo eje M, que en este caso yo llamo PQ. O sea, tú vas a tener en cuenta que la superficie generada, ojo, superficie que está aquí, generada, que se forma aquí, es 2pi por AB multiplicado por PQ. ¿Ya? Que viene a ser, AB es la apotema y PQ es la proyección de la línea poligonal con respecto al eje M. Y de esa manera es el teorema 1 de Arquímedes.
¿ya? O sea, si quieres aquí la superficie que se genera por cualquier línea poligonal, debes aplicar esta fórmula. Ojo, línea poligonal, ojo, por si acaso, línea poligonal regular. Entonces ahí sale de esa forma. El siguiente teorema es el teorema de Arquímedes. Dice, teorema 2, el volumen del sólido generado por un sector poligonal regular que gira alrededor de un eje coplanar que pasa por su centro sin intersectarlo es igual a un tercio del producto del área de la superficie generada por el polígono regular y la longitud del apotema. O sea, mejor dicho, si tengo un sector poligonal regular que gira alrededor de un eje coplanar, o sea, está girando alrededor de un eje coplanar, o sea, está girando así, que pasa por su centro de este sector poligonal, ¿sí o no? Entonces, está girando aquí y genera esto, mira, generar un sólido, va a generar un sólido, porque estamos hablando de una superficie, o sea, estamos hablando de esta superficie que se está formando. A ver, vamos a ponerlo anteriormente. Esta superficie está girando alrededor de esta línea, o de este eje, ¿sí o no? Está girando alrededor. Y como está girando alrededor, va a originar un volumen, ¿cierto? Un sólido geométrico, ¿cierto? Y te vas a dar en cuenta que este sólido geométrico obviamente va a ser todo esto de acá. O sea, estamos hablando del sólido que se genera por esta superficie. O sea, más o menos algo así. Mira, tú te das cuenta, esto va a ser el sólido. Este es la superficie que estás haciendo girar alrededor del TM. Y va a generar ¿qué cosa? Un sólido, ¿cierto? Un sólido. ¿Sí o no? Un sólido de esta manera. Que obviamente tú te vas a dar cuenta que no es todo. Mira, este pedazo lo de centro aquí no se va a tocar, porque nomás estás girando lo que de color amarillo, o sea, lo hay el centro que no vas a tocar. Entonces, ese volumen generado por el sector poligonal regular es igual a un tercio de la superficie generada por la apotema, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el volumen generado es un tercio de la superficie generada, es 2pi por AO. 2pi por A por PO, ¿cierto? O sea, ¿te acuerdas del anterior tema así? 2pi AO multiplicado por PQ, multiplicado por la apotema, que en este caso es este, AO. Y esto va a hacer que el volumen generado de esta superficie poligonal es 2 tercios por AO al cuadrado por PQ. Ten en cuenta que aquí esta superficie es una superficie poligonal regular, ¿cierto? De esa manera. Entonces, de esa manera es como entendemos aquí el volumen. En el teorema 1, si te das cuenta aquí, el teorema 1 es para hallar la superficie generada por esa línea poligonal. Aquí es hallar para el sólido de revolución que se forma por ¿quién? El sólido de revolución que se forma por una área poligonal regular que gira en su centro, eje coplanar que pasa por el centro. Entonces, de esa manera. Entonces, de esa manera es como debemos entender esto. Y el último aquí es el teorema de Pappus-Golding. El Pappus-Golding dice lo siguiente: la superficie generada por una línea curva sobre el eje es igual al producto de la longitud de la línea curva y la longitud de la circunferencia del centro de la gravedad. O sea, mejor dicho, tengo una línea poligonal. Y esta línea poligonal L, vamos a hacerla girar alrededor de M. Si nos lo hacemos girar y se va a generar una superficie. Ojo, va a generar una superficie. ¿Sí o no? Va a generar una superficie. O sea, esto te genera una superficie por si acaso. No he dicho que va a ser un sólido, sino esa línea va a generar una superficie porque está girando alrededor de ¿quién? Alrededor de un eje, que en este caso es el eje M. Si uno está girando alrededor de ese eje, originando una superficie, esta línea poligonal, ojo, línea poligonal que genera una superficie, está generando una superficie, ¿cierto? De esa manera. Entonces aquí te vas a dar cuenta que acá va a formar otra, ¿sí o no? Te va a formar una superficie, creo que eso no va, listo. Y que esta línea poligonal que está generando una superficie alrededor de un eje va a ser igual, la superficie generada va a ser igual a ¿quién? Primero debemos hallar el centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad es el centro donde se distribuye homogéneamente esta línea poligonal. O sea, la línea
La curva es esta línea curva, es todo esto. Y aquí va a ser un centro de gravedad. El centro de gravedad es donde se concentra la masa o el peso de ese, ¿cómo se llama? De esta curva que está aquí, P. Donde tú al girarlo, este va a ser con referencia al eje. O sea, este centro de gravedad va a ser con referencia al eje, ¿cierto? O sea, el centro de gravedad de este objeto o de esta línea curva va a ser CG, y la distancia de este centro de gravedad hacia ¿cómo se llama? El eje M, que es donde está girando esta línea curva, va a dar una longitud. Y esta longitud es la longitud de ¿quién? Longitud del centro de gravedad de esta línea con respecto al eje M, ¿sí o no? Listo. Y obviamente que cuando tú giras esto, este centro de gravedad también está girando, ¿cierto? Está girando por acá. Y entonces el volumen o la superficie generada de esta curva va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la longitud de esta línea curva multiplicado por la circunferencia, la longitud y la circunferencia del centro de gravedad, que es 2pi por radio. O sea, este centro de gravedad XG va a formar una circunferencia, y esta circunferencia, su longitud multiplicado por L, te va a dar la superficie generada que se tiene aquí. De esa manera. Entonces, de esa manera es como se hace el teorema 1 de Pappus-Golding. Ya, de esa manera. Aquí lo que debes entender es hallar el centro de gravedad primero. Porque la longitud, obviamente te van a dar mucho la longitud, pero el centro de gravedad debes saberlo muy bien. ¿Dónde está el centro de gravedad? Según la figura, hay diferentes centros de gravedad según la figura. Ya, por si acaso. Porque para cada una de diferentes figuras tiene su centro de gravedad muy diferente. ¿Ya? Y lo siguiente es el teorema de Pappus-Golding, pero el teorema 2, una superficie plana que gira alrededor de un eje coplanar genera un volumen que es igual al producto del área de la superficie con la longitud de la circunferencia generada por el centro de gravedad. O sea, si tienes una superficie S que tiene su centro de gravedad y lo haces girar alrededor de un eje M, te va a dar ¿qué cosa? Haces girar esto y te va a dar un volumen, ¿cierto? Anteriormente, tú debes entender que anteriormente te daba ¿qué cosa? Anteriormente te daba, si tú girabas esto, te daba una superficie, ¿sí o no? Ahora es un área que está girando alrededor de M y te va a dar ¿qué? Un volumen, ¿cierto? Un volumen, ¿sí o no? Y este volumen está girando aquí. Es como si fuera este volumen, esta superficie, que es esa, está girando alrededor del eje M y va a generar un sólido geométrico. Este sólido, al girarlo así, tú te das cuenta de que de qué tipo de sólido estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de un sólido que está girando alrededor, ¿sí? Y obviamente aquí este sólido, estamos hablando de este sólido, va a girar así, donde te vas a dar cuenta que este sólido va a ser todo esto, ¿sí o no? Todo esto de acá, ¿sí o no? Teniendo en cuenta que aquí, bueno, en esta parte sería como un sólido que tiene una parte hueca, algo así, ¿sí o no? ¿Y cuál es el volumen de este sólido? El volumen será volumen generado por la superficie plana alrededor de un eje, que es igual. Tienes que hallar el centro de gravedad de ese plano, a ese centro de gravedad, y con respecto al eje M, y el volumen generado va a ser la superficie, o sea, el área de ese superficie plana multiplicado por el centro de gravedad, que está del centro de gravedad hacia el mismo eje. Y ese podemos determinar el volumen generado por un sólido, por una área plana que gira alrededor de un eje y forma un volumen, y este volumen va a ser determinado como el volumen en este caso es igual al área de este superficie plana multiplicado por 2pi por el centro de gravedad. Ojo, tener en cuenta que aquí también debes conocer muy bien qué es el centro de gravedad. Recuerda que para diferentes figuras su centro de gravedad es diferente. Ya, un cuadrado
un rectángulo, un círculo, un semicírculo, un cuarto de semicírculo, o cualquier curva ahí, cualquier plano, gira alrededor, su centro de gravedad es diferente, por si acaso. Su centro de gravedad es muy diferente uno del otro. Pues debes aplicar muy bien tu centro de gravedad. ¿Ya? Debes saber muy bien el centro de gravedad de los objetos. En este caso tú dices, profe, pero ¿para qué me sirve estos teoremas? Lo que pasa es que esto sirve para los siguientes casos. Mira, aquí tenemos una esfera. La esfera es el sólido geométrico engendrado o generado por un semicírculo cuando gira alrededor, una vuelta completa alrededor de su diámetro. O sea, tienes el semicírculo, mira, y haces girar alrededor de su propio eje que pase por el diámetro y se forma que la esfera. Mira, lo que antes que habíamos dicho, haces girar aquí, generas la esfera, ¿cierto? Este semicírculo lo haces girar en su propio eje respecto al diámetro y se forma la esfera. Y la esfera tiene un radio R y el volumen de la esfera, ¿cuánto es? 4/3 de pi por radio al cubo, ¿cierto? De esa manera. Otro. También podemos determinar la superficie esférica con los teoremas anteriores. ¿Cómo? Es aquella superficie que se engendra por una semicircunferencia cuando gira una vuelta completa alrededor de semímetro. O sea, tengo una circunferencia, una semicircunferencia. O sea, no estoy hablando de todo, porque antes en la superficie hablaba de semicírculo. Aquí hablo de semicircunferencia. O sea, estoy hablando de esto. Semicircunferencia. ¿Sí o no? Y esta semicircunferencia la hago girar respecto al diámetro. Y te va a formar la superficie esférica. Ojo, estoy hablando de superficie esférica. O sea, el contorno de la esfera. No toda la esfera, sino el contorno de la esfera. ¿Y cuánto es la superficie de esa esfera? Sería la superficie esférica es 4pi por el radio de la esfera al cuadrado. Esa es superficie de la esfera. También tenemos otro como el uso esférico. ¿El uso esférico qué es? Es la superficie generada por una superficie que gira a un ángulo menor que 360 grados alrededor del diámetro. O sea, básicamente es la línea, una semicircunferencia que no gira una vuelta, sino gira un ángulo menor a una vuelta, ¿cierto? Entonces forma un ángulo alfa y radio S. O sea, el uso esférico es básicamente toda la superficie esférica es una parte. Es como si fuera una partecita de la esfera, teniendo en cuenta que estamos girando esta línea, esta semicircunferencia, un ángulo tal, o sea, está girando aquí un ángulo alfa nada más, ¿sí? Como se ve en la figura. Entonces, el radio de uso esférico, ¿cuánto es? El radio de uso esférico va a ser igual pi por el radio de la esfera multiplicado por el ángulo que está haciendo dividido entre 90 grados. ¿Ya? Ese es el uso esférico. Otro más es la cuña esférica. ¿Cuál es la cuña esférica? Básicamente es ese sólido generado por un semicírculo. O sea, el semicírculo lo haces que gira a un ángulo menor que 360 grados alrededor de su diámetro, pero ya no gira 360, dando una vuelta o 360 grados con respecto al diámetro, no está girando ahí, sino un ángulo menor de 360 grados. Y este sería el volumen, ojo, el volumen por si acaso, el volumen de esta cuña esférica va a ser igual pi por radio al cubo multiplicado por alfa sobre 270 grados. De esa manera sería la cuña esférica. Ojo, ten en cuenta que aquí, si te das cuenta, el uso esférico es una superficie, el cuña esférica es un volumen. ¿Ya? Ahora, la zona esférica. ¿Qué es la zona esférica? La zona esférica es la porción de superficie esférica limitada por dos planos. Antes es una superficie esférica donde aquí este plano de acá está limitada por estos dos planos. O sea, no es toda la esfera esférica, no es toda la superficie esférica, sino está limitada por dos planos que son paralelos. Ojo, tienes que darte cuenta que estos planos son paralelos, por eso es que hay una altura. Y este radio de la zona esférica, o sea, el radio de la esfera, porque te das cuenta que esta esfera, y este h es la altura de la zona esférica que básicamente está limitada por los planos. ¿Y cuánto es el área de la zona esférica? O sea, lo que está pintado de color gris es la área de la zona esférica, es 2pi por radio por altura. Tienen en cuenta que aquí estamos hablando de planos paralelos. Ojo, tienen que saber en cuenta que aquí estos planos son paralelos. Para que cumpla eso, si no, no puede ser.
Otro es el segmento esférico. ¿Qué es el segmento esférico? El segmento esférico es la porción de esfera comprendida entre dos planos paralelos. O sea, el volumen de esfera comprende la zona esférica y sus bases. O sea, antes de la zona esférica tendríamos que solo era la superficie que se atrapa entre planos. Pero el segmento esférico sería el volumen que genera la zona esférica, que está determinada por los planos, ¿cierto? O sea, básicamente es esto. Tenemos aquí una parte, una semicircunferencia, entonces está determinada por dos planos o dos líneas, que al girar se va a convertir en un volumen, que es el volumen de una esfera, pero limitada entre dos planos. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos el radio de la base superior, el radio de la base inferior, tenemos la altura del segmento esférico, que en este caso es la altura del segmento esférico, y el volumen del segmento esférico, que va a ser 1/3 de pi por la altura al cubo más 1/2 de pi por la altura multiplicado por el radio de la base superior más el radio al cuadrado más el radio de la base inferior al cuadrado. Ese es el volumen de un segmento esférico. ¿Ya? Es el volumen de un segmento esférico. Y ahora vamos a lo que es un anillo esférico. ¿Qué es un anillo esférico? Un anillo esférico es el sólido generado por un segmento circular. Ojo, por un segmento circular que gira alrededor de un diámetro de dicho segmento. El segmento circular, te das cuenta que es este, ¿cierto? Este es mi segmento circular, que básicamente está formado por el radio y un sector circular menos el triangulito de acá, ¿cierto? Es mi segmento. Y este segmento lo giro alrededor de un eje, lo que forma un anillo. Bueno, te das cuenta que es un anillo realmente, porque obviamente hay una parte de aquí hueca, ¿cierto? Es una parte hueca, obviamente. Y aquí te das cuenta de que es un volumen. Entonces tengo el radio del anillo esférico, tengo la altura del anillo esférico y puedo determinar el volumen del anillo esférico, que va a ser 1/6 de pi por AB, que en este caso AB es básicamente esta línea que se forma en el segmento circular, multiplicado por la altura del anillo esférico. ¿Sí o no? O sea, aquí tienes que hallar esto, por si acaso, aquí tienes que hallar esto para determinar, y aquí obviamente tienes que tener el ángulo y el radio para poder determinar esto. ¿Sí o no? Entonces ese es el anillo esférico. Y también debemos saber lo que es un sector esférico. Es el sólido engendrado por la revolución de un sector circular alrededor de su diámetro, de un diámetro cualquiera. En este caso, mira, te das cuenta que el sector circular es este, el sector circular es este, y que giró respecto a su diámetro aquí giró acá, formando este sector esférico. Y para este sector esférico tenemos que el radio del sector esférico, la altura del sector esférico, y entonces el volumen del sector esférico que se formó al generar este sector circular alrededor del diámetro va a ser 2/3 por pi por radio al cuadrado por la altura. De esa manera es el sector esférico. Todas estas figuras están girando alrededor de un eje, que son consecuencias o casos especiales de los teoremas de superficie y sólidos de revolución. Entonces, de esa manera es como yo puedo determinar ciertos volúmenes con respecto a los teoremas de Arquímedes y teoremas de Papos-Golding. Espero que me hayan entendido, muchachos. El tema sí es un poco largo y a veces hay cosas que todavía faltan definir y hay cosas que debemos entender muy bien sobre este tipo de problemas. Por eso vamos ahora a hacer ejercicios para que ustedes puedan entender esto. Y ya saben, muchachos, recuerda que son Academia Omega, nuestro fin es verte ingresar. Pon el like y si es posible, suscríbete. Hasta luego, muchachos, nos vemos.